De acuerdo con los marcos técnicos contables, es correcto no aplicar el proceso de descomponentización de activos. Bueno, en realidad esta pregunta me parece muy interesante porque uno de los mitos más grandes que hay en el mercado es la tal descomponentización de activos, ¿sí? En realidad eso es un mito. Eso se lo inventaron, o yo no sé, o así lo entendieron algunos, que habría que descomponentizar los activos, ¿sí? Con todo respeto, cada cual tiene un criterio que es válido. Pero en realidad la norma internacional no dice semejante cosa que yo vaya a tener que coger un activo y lo tenga que descomponetizar. Entonces vamos a hacer unos ejercicios prácticos de a qué es lo que se refiere la norma internacional de contabilidad e información financiera cuando se refiere a la depreciación por componentes, porque en realidad vamos a ver que la norma internacional cuando habla de componentes habla de reemplazos de partes de activos, pero es en el momento en que yo hago el reemplazo cuando contabilizo ese componente, que es lo que llamamos nosotros en Colombia y en varios países de Latinoamérica las famosas adiciones o mejoras. Pero no es cierto, es un mito completo que yo digo que tengo que descomponentizar. Cuidado, porque hay gente que le han dicho que eso es obligatorio y entonces ha gastado mucho dinero, incluso haciendo estudios de descomponentización. Entonces, yo no puedo decir que eso es obligatorio, hay que aplicar siempre el criterio profesional. Mucho cuidado. Entonces, voy a compartirles la pantalla para contarles con unos ejercicios que tenemos del curso de efectos tributarios de las NIF, cómo es que realmente funciona el tema de los componentes y le voy a pedir muchísima atención para que usted pueda estar seguro que comprende el tema, ¿sí? Entonces, en la pantalla dice lo siguiente. Uno, es un mito que las NIF obliguen a descomponentizar un activo en el momento inicial cuando se compra o en el estado de situación financiera de apertura. ¿Sí? Eso lo tengo que tener así de claro. Dos, algunos empresarios fueron asustados por este mito en el ESFA. Por ejemplo, los vehículos en la empresa de aseo de Villavicencio y en Envía y Coltanques, ¿sí? Es un caso de la vida real. En el año 2014, recuerdo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en un seminario que dictamos con Actualícese y estaba allí la gerencia financiera de la empresa de aseo de Villavicencio y me dijeron, X firma de auditoría, incluso muy grande, le estaba diciendo que tenía que coger cada uno de los camiones de aseo de la ciudad de Villavicencio y separar el chasis, el motor, las llantas y que tenía que contabilizar eso en varias partes. La empresa tuvo un susto bastante fuerte porque digo, ¿y a qué horas vamos a hacer todo eso? Y le dijeron que era obligatorio o por lo menos eso le dieron a entender. Y lo mismo me pasó en Envía y Coltanques con la doctora allí, un saludo a la doctora María Elena, porque la doctora María Elena allí de la gerencia financiera de Envía y Coltanques, la empresa de transporte más grande del país, le pasó lo mismo. Le dijeron, yo no sé cuántos cientos de tractomulas tienes que tomar una a una de separar los componentes. Esto es un mito y también te voy a mostrar en la diapositiva que también sucedió, por ejemplo, con los hoteles y todavía sucede porque en estos días me llamaron de un hotel y me dijeron que nunca habían implementado la NIF y que entonces, como no habían implementado la NIF, entonces la iban a implementar por primera vez y que alguien les estaba diciendo que tenían que separar el ascensor del edificio y que eso era una obligación. Y también en el caso de Pollos el Bucanero, cuando yo llegué allí con el doctor Diego Sarria, me decía, en un seminario nos dijeron que era obligatorio separar y descomponentizar hasta los computadores. Increíble. Increíble, yo le digo a los contadores, de verdad tenemos que leer el estándar, no me vayan a creer nada de lo que yo les estoy diciendo acá, yo tengo que ir a leer el estándar. El punto 3, la NIF se refieren a componentes en la medición posterior cuando se haga un reemplazo o sustitución, que es lo que en Colombia y otros países llamamos adiciones y mejoras. Y en el ejercicio siguiente vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que tengas en claro el riesgo tributario de no entender esto de los componentes. Entonces vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios, le pido que me tenga paciencia, que el tema es un poco largo, pero que lo tengas claro, porque en esto hay unos riesgos fiscales, ¿sí?
Entonces vamos a mirarlo acá en pantalla rápidamente, lo voy a mirar y dice así, ejercicio de componentes de activos, es decir, reemplazos en la medición posterior, no es en la medición inicial. Dice, un edificio de 10 pisos costó 2.000 millones y se viene depreciando en 20 años y a diciembre 31 de 2000X lleva 19 años de uso. Le puse 2000X pues para que me sirva para periodos posteriores. Lleva 19 años de uso. Su valor en libros es de solo 100 millones. En el año 2000XX más 1, o 2021 o 2028, el que sea, 2000XX más 1, es decir, en el año siguiente, se cambia la fachada o se construye el piso 11 y eso le cuesta 800 millones. Mucho cuidado. Este reemplazo de 2.000 millones es un componente y no puede depreciarse en un solo año, es decir, en la vida útil remanente, sino en otros 45 años como una nueva construcción. No se puede depreciar ni contable ni fiscalmente, dizque por la vida útil remanente, ni puede decirse que hay una adición o mejora, ni puede decirse que la nueva construcción mejora la vida útil del edificio, sino que, bueno, usted puede cambiarla si quiere, pero es que el problema no es ese, el problema es que hay que depreciar el componente como un activo nuevo. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto, señoras y señores? Porque una de las cosas que la DIAN está revisando, y yo sé por qué se lo digo, es que los que hemos ido, por ejemplo, plan piloto, los que hemos sido parte del plan piloto de la DIAN, pues la DIAN nos ha venido revisando este tipo de cosas y ha venido diciendo, venga, pero es que usted, ¿por qué me está depreciando esto de esta manera? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo distinto. Una empresa compró una máquina en 100 millones y llevaba, digamos, 10 años. Casi 10 años, llevaba 9 años y medio, o sea que la depreciación acumulada va más o menos en 95 millones y tiene un valor en libros de 5. Y ese día le hace un cambio a un, no sé, un repuesto que vale 150 millones. Entonces yo no puedo tomar los 150 millones y sumárselo disque adición y mejora, porque entonces voy a tener que depreciar eso en solo 6 meses. Entonces la DIAN le va a poner problemas. Leas el artículo 137 del Estatuto Tributario y la DIAN le dice, yo le admito los componentes, pero sin que superen las tasas en total. Entonces, claro, si usted le suma allí, y lo mismo tiene que ver con el ejercicio que acabamos de hacer. Si yo llevaba un edificio que lleva 19 años, lo venía depreciando en 20 fiscalmente porque era, digamos, de los que había comprado antes del balance de apertura, antes de la ley 1819 del año 2016, y le falta un añito, y yo simplemente le hago una mejora y deprecio eso en el añito, pues vas a tener un lío con la DIAN. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en la pantalla le estoy mostrando que este primer edificio, el resto del edificio debe continuar depreciándose como venía, pero la parte reemplazada debe iniciar una nueva depreciación. Hagamos otro ejercicio, o, sí, para que usted pueda tener, digamos, una mayor comprensión de este tema. Con ejercicios prácticos, que es como nos gusta. Estos ejercicios prácticos son tomados de la experiencia real de implementación en compañías internacionales y también en pymes. Dice así, el tema del avión, dice, ejercicio de componentes de activos, ese es el ejemplo que siempre les ponen en los diplomados, el caso del avión, ¿sí? Y es muy buen ejemplo, dice, si se cambian los asientos de una aeronave y la factura cuesta 60 millones, se deprecia ese valor en 6 años. ¿Por qué? Porque yo creo que le cambio más o menos en 6 años las sillas, contados desde la compra de la aeronave. No, perdón, aquí tengo un pequeño errorcito, espérenme, lo corrijo para que a usted le quede allí. Se deprecia ese valor en 6 años, lo voy a poner aquí, en 60 millones. Si se cambian aproximadamente cada 6 años, entonces se deprecia ese valor. ¿Cuál valor? El de los 60 millones que me acaba de llegar la factura, pues en 6 años, contados desde la compra de las sillas, no de la aeronave, de las sillas, y no se suman como valor de adición o mejora, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí le voy a volver a compartir en línea para que a usted le quede allí la pantalla, ¿sí? Entonces es un mito que el avión se tenga que descomponetizar el avión desde el momento de su compra. Mire, yo tengo una anécdota con esto y fue lo que me pasó con la compañía Elistar con H. Elistar es una compañía que queda aquí en el aeropuerto El Dorado, que le transporta a Ecopetrol ingenieros para allá a los campos de petróleo. Entonces yo, trabajando con la Universidad Externado de Colombia, nos llamaron para que les dictáramos un diplomado y entonces a mí me tocó dictarlo de propiedad, planta y equipo, y de verdad
que el contador estaba bastante preocupado porque le habían dicho que tenía que descomponentizar y toda la gerencia súper preocupada porque dijo, ¿cómo vamos a descomponentizar un avión por partes? Por Dios. Y los ingenieros decían que un avión podía tener aproximadamente 1 millón de partes, que entonces ¿cómo lo descomponentizaban? Mucho cuidado que eso es uno de los mitos más grandes que se han presentado aquí en Colombia y en varios países, bueno, yo no sé si en varios países, aquí, donde yo he visto eso es aquí en Colombia, en Ecuador, donde también he tenido la oportunidad allí con la Universidad de la SUAY, no veo que hayan aplicado eso de esa manera, o en España nadie pues salió con ese cuento, aquí sí, y hay empresas que se gastaron un mundo de plata descomponentizando. Entonces ahí sí, como dice el dicho, o como les digo yo en los seminarios a modo de broma, digo, el descomponentizador que lo descomponentizare, buen descomponentizador será. Y vamos a hacer un ejercicio con números, vamos a hacer un último ejercicio con números, o dos ejercicios más rápidamente, con números, cómo se da de baja la parte que se daña. Entonces vamos a hacer el ejercicio así, dice, se compró un vehículo en 500 millones y lo vengo depreciando en 10 años, 8 años después se daña una parte del motor y unas latas en un choque. Nadie sabía desde el inicio qué parte se iba a dañar y por lo tanto no tiene ningún sentido que usted lleve disque esto por componentes, ¿sí? Muy importante que tengas en claro eso. Es muy importante que tengas en claro eso, porque ¿para qué te sirve? O sea, o no te sirve de nada haber separado esto disque por componentes desde el principio. Mire que ahí dice una parte, es que esto es lo que pasa en la vida real, se lo digo porque como, como asesor y como implementador de la NIE en una empresa como Envía y Coltanques, esto son cosas que pasan todos los días. Y voy a suponer que eso me cuesta, voy a suponer que esto me cuesta, ya le voy a decir, ya le voy a decir cuánto me cuesta, le voy a hacer un cambiecito aquí a esto, le voy a hacer un cambiecito para que a usted le quede allí. Voy a suponer que me cuesta 190 millones más 10 de mano de obra. Voy a poner que me cuesta 200 millones de pesos, ¿sí? Voy a suponer. Te lo voy a poner aquí, le voy a hacer esa correccioncita para que me cuadre el débito y el crédito y para explicarle cómo doy de baja el motor viejo. Entonces, el tratamiento fiscal INI es que se aceptan los componentes, pero mucho cuidado. Recuerde que bajo NI no existen las adiciones o mejoras, pues eso implicaría diferir eso en la vida útil remanente. Y el nuevo motor no se puede contabilizar como adición o mejora, porque entonces quedaría con dos motores, pero en la contabilidad, porque el activo funciona con uno solo. Y se debe dar de baja el motor viejo de manera proporcional, que es lo que se llama la proporción costo contra costo, lo deben mirar en la NIT 16, párrafo 70, y en la NIT PYMES en el párrafo 17.6 después del punto y seguido. Entonces aquí está el ejercicio numérico, ese mismo ejercicio de manera numérica, dice así, el camión me valió 500 millones, la depreciación acumulada, digamos que lleva 8 años de depreciación acumulada, entonces está en 400. Voy a suponer que llevaba 8 años, deme un segundo, voy a suponer que llevaba 8 años, a ver, sí, 8 años, así lo decía la diapositiva. Dice, vamos a suponer que está 8 años, se la voy a poner aquí grande para que a usted le quede allí y la pueda pausar y estudiar el ejercicio con números, coja así una calculadora, un Excel. Entonces me da 400 y el componente es 200. Entonces yo divido los 200 sobre los 500, me da el 40%. Entonces yo saco una proporción de la depreciación acumulada, es decir, que multiplico 400, que es la depreciación acumulada, por el 40%, me da 160 y esos 160 es la parte que le corresponde en la depreciación, me da 40. Entonces el registro de la compra de las partes nuevas, de las partes que se me dañaron del camión azul que usted ve a la parte izquierda, entonces se registra como usted lo ve, registra 200 millones contra 200. Y luego me lleva un gasto por baja en cuentas deducible, de acuerdo con el artículo 129 del Estatuto Tributario, y baja en cuentas el porcentaje del antiguo motor y de las antiguas latas. ¿Y cómo le doy de baja? Pues de manera proporcional. Esto lo explico en globalcontable.com, es el libro, y también lo explica el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la orientación profesional sobre propiedad, planta y equipo. Creo que esa orientación es la orientación, me parece, a ver, creo que es la número 16, sí, es la número 16. Bueno, por aquí me mandan un WhatsApp de una vez diciendo que, me dicen, es que el tema es largo, es muy complejo. Yo tengo varios ejercicios de eso. Hagamos uno último simplemente para que usted le quede en pantalla. Me dicen que qué pasa
que hagamos otro ejercicio que la persona no me entendió muy bien, es alguien aquí que está en WhatsApp en línea y que está también en YouTube en línea. Entonces me dice aquí, ejercicio de componente. Le voy a dejar este en pantalla para que usted entienda qué son los componentes de los activos. Dice, compré una bodega por 1.300 millones, la vengo depreciando en 45 años, 10 años después, un vendaval se lleva el techo. Y como se lleva el techo, entonces dice, y se lleva el techo no, se lleva una parte del techo. Y le puse ahí con depreciación y todo. Claro, obviamente, ya con depreciación y todo. Y esto no se sabía desde el principio. Yo no sabía qué parte se le iban a llevar. Entonces, reemplazar lo que el viento se llevó me cuesta 400 millones. Entonces, el componente es un reemplazo, dice la NI 16, párrafo 3. Entonces, usted tiene que dar de baja el techo viejo. No le puede quedar con dos techos esa bendita bodega. Tiene que quedar con un solo techo. Entonces hay que darle de baja de manera lógica al techo anterior. ¿Y cómo hago para darle de baja? Saco una proporción, como usted lo está viendo en pantalla, por fines de tiempo, no lo voy a explicar en mucho detalle, se lo dejo ahí, porque usted a simple vista lo puede estudiar. NI 16, párrafo 70, saca la proporción del costo contra el costo, saca la proporción de la depreciación acumulada y luego das de baja una parte de acuerdo con el artículo 129 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Y esa es la respuesta a la pregunta sobre la descomponentización, pero aclarando, repitiendo, reiterando que no es cierto que usted tenga que descomponentizar los activos. Eso es uno de los mitos más grandes que hay en el mercado. Y por eso precisamente usted va a poder encontrar en línea un artículo que escribí sobre esto, que se llama El mito de la descomponentización de activos en NIF. Sí, algo así, creo que así se llama el artículo, está ahí en globalcontable.com y en pantalla les estoy dejando otros ejercicios que hacen parte de ese criterio. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo cambio el cableado estructurado y me cuesta 60 millones y se cambia aproximadamente cada 6 años? Entonces lo que yo tengo que hacer es depreciar en 6 años ese cableado estructurado. Te voy a suponer aquí, por ejemplo, que yo cambié un cableado estructurado y que me costó X valor. Entonces yo no puedo llevar eso dizque a mayor valor del edificio. ¿Por qué no? Hombre, por una simple razón, y es que usted viene depreciando el edificio en 45 años, pero el cableado estructurado no se cambia cada 45 años. El cableado estructurado usted me lo está cambiando cada 6 años. Entonces ahí en pantalla se los dejo para que lo estudien. Si la depreciación NIF es a 60 meses, a 6 años, son 60 millones dividido 6, me da 10 millones por año. Y la depreciación fiscal, ojo, la depreciación fiscal de ese cableado estructurado se debe hacer a 10 años como un bien mueble. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama un inmueble por adhesión o adherencia o destinación, es decir, que parece inmueble, pero en realidad es un bien mueble porque se cambia de manera muy regular. Entonces ahí está, me daría 4 millones y ahí está en pantalla cómo se llevaría la partida conciliatoria, llevaría 10 millones para la DIAN y una depreciación NIF habría una diferencia aquí de 4 millones. Deme un segundito, se lo corrijo acá, de 4 millones y se lo pongo en línea para que usted lo pueda ver. Puedes consultarlo en globalcontable.com, libro, y con eso respondemos a la pregunta de nuestro usuario. Fue un poco larga la respuesta porque el tema de descomponentización de activos es uno de los mitos más grandes que hemos tenido en Colombia. Solamente les quiero contar una última anécdota muy rápida de una empresa que pagó mucho dinero por descomponentizar una planta disque en partes. Y en estos días me contaron que se les dañó una parte, pero no era ninguna de las que habían ellos imaginado que se podía dañar, ¿sí? No lo habían imaginado. Es decir, que ellos, digamos que habían llevado la parte 1, la parte 2, la parte 3, digamos que estaba en 10 partes, pero se le dañó un sistema de cadenas interno que atravesaba todas las 10 partes. Y entonces dijo, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Yo le dije, pues ahí, eso demuestra que eso de descomponentizar activos no te sirve para nada en el momento inicial. Tú, cuando vas a contabilizar este edificio en el que estamos, usted contabiliza el edificio como una sola cosa. Y solamente el día que cambia el ascensor, puedes hacer eso de la descomponentización. Ahora bien, habrá casos donde sí. Alguien me dijo, no, pero es que en mi empresa sí compramos los camiones, compramos el tráiler aparte y a veces los cabezotes aparte. Ok, pero es que tienen los datos desde el inicio. Entonces habrá casos donde sí.
Pero cuidado con el mito de la descomponentización de activos, porque hubo empresas que incluso, por ejemplo, en Barranquilla, una empresa me dijo que incluso un bote lo descomponentizaron. Y yo me dije, ¿y eso para qué sirve? Pues para nada, ahora vuélvalo a componentizar. Entonces, como le dije, el descomponentizador que lo descomponentizare. Bueno, entonces buen descomponentizador será, ¿no? Entonces, me disculpan ahí las bromas, pero es que a mí me da también un poco de coraje que con esto de los componentes se haya o sea de lo que más a veces la gente le pregunta a uno, que cómo se para el techo, que cómo se para los aires acondicionados del techo. Eso no es necesario.